Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes en este espacio donde queremos compartir una buena noticia, una buena nueva. El día de hoy vamos a centrarnos, queridos hermanos, en el tema de la confesión. El tema de la confesión como puerta de entrada a la amistad con Dios. Así lo decía el santo cura de Ars. Una buena confesión, decía el santo cura de Ars, nos devuelve el cielo y la amistad con nuestro Señor. Antes de comenzar y conversar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, yo quiero invitarles a que ahí donde usted está pueda disponerse para poder escuchar atentamente al Señor y pedir la gracia del Espíritu Santo para que Él nos permita atender y acoger su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte y alabarte porque tú siempre sales a nuestro encuentro para conversar con nosotros y hoy lo quieres hacer por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas tener un corazón abierto, un corazón atento, un oído atento a tu palabra y un corazón que también acoja tu palabra y que la encarne. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les decía, queridos hermanos, que el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en el tema de la confesión y cómo la confesión puede ser para nosotros esa puerta de entrada al retorno de la amistad con nuestro Señor. Pero antes de comenzar y compartir con ustedes la palabra de Dios, yo quisiera compartir una experiencia que yo tuve hace mucho tiempo atrás. Resulta que un buen amigo se estaba casando y él nos invitó junto con un grupo de hermanos y un grupo de amigos con quien nosotros compartimos durante mucho tiempo, nos invitó a su boda. Y la particularidad de esa boda es que todos teníamos que ir de blanco. Todos aquellos que íbamos acompañando en esa entrada nupcial, íbamos todos de blanco, tanto los caballeros como las damas que acompañaban ese momento. Recuerdo que un día antes nosotros fuimos al lugar donde iba a ser la boda. La boda también iba a ser en un campo abierto. Él tenía, o sus papás tenían su finca, su hacienda, y en ese lugar lo habían decidido hacer, en un lugar abierto, en un lugar verde, hermoso. Y el día anterior nosotros fuimos a hacer la práctica. Todos andábamos en aquel momento, todos con sus jeans y tenis, como uno anda en el campo. Y al día siguiente, queridos hermanos, nosotros teníamos que ir vestidos todos de blanco. Se sucedió que una noche anterior y durante el mismo día de la boda hubo una gran lluvia, pero increíble, y aquel campo verde había quedado literalmente como un campo lleno de lodo, y a nosotros nos tocaba atravesar caminando por ese campo. Y al final fue divertido porque en medio de aquel campo todos blancos y en medio de aquella caminata todos nos íbamos de alguna manera chispeando el pedacito, los poquitos de lodo y a saber qué otras cosas más habían. Ustedes pónganse a imaginarse, de verdad, en un campo abierto donde hay animales, probablemente no solamente era lodo, pero finalmente nosotros terminamos todos chispeados y todos parecíamos como cuando usted agarra un cono o cuando usted agarra un helado y es ese helado de vainilla como con chispas de chocolate. Algo así nos parecíamos todos. Y al final nosotros nos reímos de toda esa situación. Pues, hermanos, quiero decirles que el día de su bautismo, querido hermano, usted recibió también un vestido blanco. Como el vestido blanco que nosotros andábamos aquel día de aquella boda. El día de su bautismo usted recibió un vestido blanco de la más fina textura, un vestido blanco, querido hermano, el vestido de la gracia del Señor, porque usted, querido hermano, yo fui revestido y fui investido como hijo de Dios, como hermano de Jesucristo, como templo del Espíritu Santo, y fui lleno de la gracia del Señor el día de mi bautismo. Y también usted. Sin embargo, por el camino de la vida,
también nosotros hemos ensuciado, hemos salpicado ese vestido blanco con el barro del pecado. En el camino nosotros hemos curtido nuestro vestido blanco con el pecado por la testarudez, ya sea personal, por la fragilidad humana o ya sea por la arrogancia personal. Todos nosotros, queridos hermanos, hemos curtido el vestido blanco con esas pequeñas chispas de chocolate, a veces embarrado literalmente nuestro vestido de la gracia o el vestido de la gracia con el pecado. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación, al sacramento donde nosotros nos acercamos a confesar nuestro pecado para encontrar en el sacramento la entrada a la amistad con nuestro Señor. Pero muchas veces, queridos hermanos, frente al Señor y frente a la posibilidad de acercarnos humildemente a nuestro Señor, a veces nos encontramos con personas como las que leeremos en el Evangelio que tienen algunas actitudes diferentes. No una actitud de humildad, porque la confesión supone una actitud de humildad. Vamos a leer, queridos hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, querido hermano, 2 actitudes, 2 actos similares de 2 personas, pero 2 actitudes completamente diferentes. ¿Por qué digo que hay 2 actos similares en estas personas? Miren, ambos, si ustedes leen y pusieron atención al texto que hemos leído, la palabra o la parábola que dirige nuestro Señor Jesucristo habla de 2 personas, un fariseo, un publicano. Pero los 2, queridos hermanos, en primer lugar son 2 hombres de oración. Mire qué detalle más hermoso. Los 2 son dos hombres de oración. El el fariseo que ora en su interior, dice la palabra de Dios, ora en su interior diciendo: oh Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque yo no soy como aquella señora que se siente en aquella banca. Esa señora yo la miro, Señor, y esa señora es una gran hipócrita. Es decir, el fariseo está orando al Señor. Y el publicano también hace la misma acción de dirigirse al Señor, solamente que se dirige al Señor con otras palabras, es decir, 2 personas de oración. En segundo lugar, 2 personas asiduas al templo, probablemente 2 personas que, como antiguamente lo hacían los judíos, visitaban asiduamente el templo porque eran personas que encontraban en el templo la centralidad, como la centralidad de la fe. El templo para el judío, queridos hermanos, era como el centro de la fe. El fariseo, que es una persona cumplidora de la ley, que es una persona probablemente conocedora de la ley, sabía que tenía que visitar el templo con cierta regularidad. 2 personas que visitan el templo, 2 personas de oración. Probablemente esto nos suene, queridos hermanos, difícil de comprender,
que hayan personas que van al templo, pero que van con la actitud de desprecio de sus hermanos. Eso es lo que hace el fariseo en primer lugar. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Porque este, Señor, es un adúltero. Porque este es un rapaz. Porque este señor es un desobligado. Porque esta señora, yo la conozco, esta señora es una gran hipócrita, Señor. Yo no sé cómo es que viene al templo. Este señor que viene aquí a pumpunearse el pecho. ¿Cuántos hermanos son de esa manera? Vamos a detenernos un momento. Hemos visto esas dos figuras. La figura del publicano y del fariseo, que tienen dos actos similares, dos hombres de oración, dos hombres que suben al templo. Pero vamos a volver y a la vuelta vamos a ver cuáles son esas actitudes que hacen diferencia en ellos. No se separe de nosotros, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca del tema de la confesión y cómo la confesión es el medio a través del cual nosotros entramos en esa amistad con Dios. Hemos hablado acerca de esa figura del fariseo y el publicano que le encontramos en el Evangelio según San Lucas. El fariseo como el publicano, queridos hermanos, son dos hombres que van al templo. Es decir, dos hombres que se acercan al templo a orar, dos hombres también de oración, es decir, dos hombres que en esos aspectos son muy similares, pero dos hombres que en sus actitudes o la disposición con la cual se acercan al templo, con la cual se acercan al Señor, son muy diferentes. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que está el fariseo que se acerca diciendo, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres. Los demás son rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como este publicano, Señor, que está a mi par. Mire, es la actitud, querido hermano, de aquel que se acerca con un tono de arrogancia, de aquel que se acerca sintiéndose como con cierto gesto de presunción, aquel que se acerca sintiéndose superior, sintiéndose mejor, sintiéndose mayor que sus propios hermanos. ¿Cómo te acercas tú al Señor? ¿Cuál es la actitud con la cual tú te acercas al Señor? ¿Será que tú te acercas también con la misma actitud del fariseo? ¿Vas al templo? ¿También te acercas a orar? ¿Pero también te acercas con la misma actitud de arrogancia? Mire que el texto que hemos leído dice la palabra de Dios que el fariseo oraba de pie. Esa palabra que utiliza el griego original, queridos hermanos, no solamente es estar de pie, no solamente es estar parado, no solamente es estar firme. La palabra istemi, que es la palabra que utiliza el escritor sagrado en el griego original, es equivalente a estar erguido. Mire, yo estoy erguido, me voy a poner hasta de lado para que usted me mire. Yo estoy aquí erguido, con el pecho erguido. Istemi, querido hermano, tiene esa connotación de estar como empetacado, como cuando uno camina, ¿verdad? Y así va. Y dice, este hermano parece bien subido. Este fulano de tal es bien empetacado. Este hermano fulano de tal parece que siempre anda como en las nubes. Esa es la actitud con la cual se acerca el fariseo. La actitud de arrogancia, la actitud de presunción, la actitud de pensar y de creer
que es mejor que sus hermanos. Hay que considerar en esto un detalle, queridos hermanos. Recordemos que los fariseos eran personas no malas. Quiero acentuar en esto, porque muchas veces nosotros pensamos que inmediatamente que hablamos del fariseo estamos señalando a una persona mala. No, los fariseos eran personas que eran como apartados, porque ellos estudiaban mucho la ley, eran personas muy cumplidoras de la ley, y por ese cumplir la ley consideraban que al ser impecables, al ser intachables, al ser hombres que cumplían con punto y coma aquello que la ley le decía, ellos se consideraban mejores que el resto. Inclusive ellos en determinado momento no se acercaban con los impuros, porque consideraban que, por ejemplo, tocar una mujer que tenía flujo sanguíneo, una persona que estaba en impureza ritual, les hacía caer a ellos en impureza. Y en el fondo esa actitud era la actitud de querer agradar a Dios, pero querer agradar a Dios con el punto y la letra. Es decir, este es el manual de la ley, esto es lo que me dice la ley y yo voy a seguir este reglamento al pie de la letra. Y eso a ellos los hacía sentirse superiores a los demás. El fariseo, queridos hermanos, se acerca con otra actitud completamente diferente. El fariseo, queridos hermanos, el publicano se acerca con una actitud completamente diferente. En primer lugar, querido hermano, solamente decir la palabra publicano es equivalente a decir pecador público, porque los publicanos, queridos hermanos, eran hombres que se habían prestado, judíos que se prestaban al Imperio Romano para cobrar los impuestos de sus propios hermanos. Y en ese cobrar de impuestos, ellos pagaban algo de lo que recaudaban y algo se lo quedaban en sus propias bolsas, aquello que cobraban a sus propios hermanos. Entonces ahí podemos nosotros pensar, este hombre es un traicionero, un hombre que le cobra a sus hermanos y que se queda con eso en sus propias bolsas. Es un hombre en primer lugar que traiciona a los de su propia raza, que lo traiciona a los de su propio pueblo. Es decir, detrás del publicano, querido hermano, hay un ladrón. Detrás del publicano hay un ratero, hay una persona sin vergüenza, hay una persona, un cuatrero le podríamos decir nosotros, y ustedes le pueden poner todos los apelativos similares. Pero ese hombre se acerca con una palabra y le dice, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Solo la actitud de él ya nos dice mucho, porque la actitud de él es la actitud que se queda de lejos. Así como en este momento yo me estoy alejando porque yo no me siento digno de acercarme a la presencia del Señor, esa es la actitud del publicano, la actitud que se queda distante porque considera que no es digno de acercarse al Señor. Y en su interior ora, Señor, ten compasión que soy pecador. Y esa palabra, querido hermano, esa confesión, esa toma de conciencia, sin reservas, sin justificaciones, sin argumentaciones, es lo que devuelve tu amistad con Dios. Porque cada vez que tú vas al confesionario y tú vas no a justificar tu pecado, no a argumentar tu pecado, no a decirle, Padre, he pecado, pero es que mire, de la vez pasada, aquella mujer, esa mujer andaba un poco chingo, esa mujer tenía mucho calor y andaba toda pelada y entonces yo me dejé llevar por eso y finalmente cometí un acto indebido, Señor, con esta persona, y tú te justificas en la otra persona. Eso es querer responsabilizar a un tercero por un acto que es únicamente tuyo. 5 palabras que abren el corazón misericordioso de nuestro Señor es: Señor, acepto que me equivoqué. Señor, acepto que he pecado.
Señor, acepto que he sido indiferente. Señor, acepto que no actué en la medida, en la altura del mismo amor que tú me das a mí. Señor, reconozco delante de ti que he cometido pecado. Ese acto, querido hermano, es un acto de exponer, de confesar, sin dar explicaciones autoabsolutorias. Es algo que abre el corazón misericordioso de nuestro Señor. Y es la actitud que supone la humildad del hombre. Si usted presta atención al Evangelio, querido hermano, no hay nadie en el Evangelio que habiendo confesado su pecado haya sido condenado. Voy a repetir esto, no hay nadie en el Evangelio que habiendo confesado su pecado haya sido condenado. Todo aquel que en el Evangelio se acerca a nuestro Señor para confesar su pecado es absuelto. Es el único tribunal donde tú te puedes acercar, donde tú te puedes declarar culpable y tú eres absuelto de todo mal. Si usted recuerda, querido hermano, el buen ladrón, así lo llama la tradición, el buen ladrón, cuando está junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la confesión de él? Él le dice a su hermano, al mal ladrón, que también así le llama la tradición, nosotros, le dice él, sufrimos justamente porque pagamos por nuestra culpa. Es decir, él está reconociendo que él es culpable. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Es decir, cada vez que tú te acercas a confesar y reconoces tu pecado, sin justificaciones, sin explicaciones, sin argumentaciones, nada más con una actitud de sencillez y humildad, vas a estar recibiendo esa misma palabra. Eso es lo que dice la palabra con respecto al publicano. Mire qué hermoso cómo termina el texto. Después de que el publicano dice, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, dice el texto, os digo que éste bajó a su casa justificado. Porque si hay algo que abre el corazón misericordioso de nuestro Señor, es esa disposición humilde para poder reconocerte pecador delante de Él. Vamos a orar, querido hermano, y ahí donde está, yo quiero invitarle a que usted le diga, Señor, como un anticipo al acercamiento al sacramento de la reconciliación, tú le puedas decir, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Amadísimo Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque tú miras con agrado el corazón de aquella persona que delante de ti se humilla y se reconoce pecadora. Yo, Señor, soy un pecador. Lo reconozco delante de ti, sin límite alguno, Señor, porque tú conoces muy bien mi corazón, conoces mis faltas y mis fallas. Dame, Señor, dale a mi corazón, Señor, esa gracia, ese regalo del arrepentimiento sincero, del arrepentimiento sin excusas, sin argumentaciones, Señor, para poder reconocer delante de ti que soy un pecador y recibir de ti la gracia de la justificación que es recibida por medio del sacramento hermoso de la reconciliación, donde tú me abrazas, Señor, donde tú sales a mi encuentro para abrazarme, besarme y entrar en amistad profunda contigo. Todo lo pedimos, Señor, y lo pido en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes la palabra de Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta pronto.